Bienvenidos a El Reflejo del Agua, un espacio creado por Bioantú, donde exploramos el valor del agua como fuente de vida, cultura y desarrollo sostenible. Aquí conversaremos con voces expertas, líderes locales y actores claves en torno a la sustentabilidad hídrica, el cuidado de nuestros ecosistemas acuáticos y los desafíos que enfrentamos como sociedad para proteger este recurso vital. Desde los ríos hasta los lagos, pasando por sus múltiples derivados, cada capítulo será una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con este vital elemento y las acciones necesarias para preservar el reflejo de la vida en el agua. Porque donde hay agua hay vida y cada gota cuenta. En este episodio tenemos el privilegio de conversar con Cintia Álvarez Rivera, abogada, magíster en Derecho y actual directora regional de Aguas del Ministerio de Obras Públicas en la región de Coquimbo. Con una destacada trayectoria en el sector público y una mirada técnica y jurídica sobre los desafíos hídricos que enfrentamos, Cintia compartirá su visión sobre la gestión hídrica en Chile, el rol de la Dirección General de Aguas, las aguas subterráneas, la regularización de derechos y mucho más. Acompáñanos en esta conversación clave para entender el presente y futuro del agua en nuestro territorio. ¿Cómo están, queridas y queridos auditores de tu podcast El Reflejo del Agua? Estamos una vez más aquí, nosotros generando cultura hídrica en nuestro país. Hoy estamos junto a Cintia Álvarez, directora regional de Aguas de la región de Coquimbo. ¿Cómo estás, Cintia? Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí. Hola Francisco, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, un saludo muy cordial a todos los auditores del podcast. Muchas gracias, Cintia. Oye, bueno, hemos tenido súper interesantes invitados. Te agradecemos ser una invitada más, ¿no es cierto?, de este podcast que nos tiene muy contentos por las repercusiones que ha tenido, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. Así que desde ahí, uno de los sellos distintivos de nuestro podcast es partir preguntando por la biografía, ¿no?, de nuestros invitados. Y quería preguntarte si nos puedes contar brevemente, ¿no?, tu camino profesional y qué te motivó finalmente a trabajar en los temas hídricos dentro del servicio público. Sí, bueno, la verdad es que una vez que me titulé de la universidad, yo soy abogada de profesión, ¿cierto? Siempre supe que quería estar en el servicio público. Esa siempre fue mi motivación, me gustaba desde siempre. Entonces me perfeccioné cuando salí, hice un magíster en Derecho Público y desde ahí postulé, por cierto, al cargo de asesora jurídica de la Seremi de Minería de la región de Coquimbo, cargo en el que estuve aproximadamente 5 años, apoyando principalmente la pequeña minería de la región de Coquimbo, apoyándolo tanto Mm, con trámites administrativos, con además asesoría jurídica al CEREMI de la época, entre otras cosas. mm, Un paso mm, muy bueno, muy bonito. Desde ahí empezó mi gusto, ¿cierto?, por todos los recursos hídricos, o sea, por el recurso ujú, hídrico, por los temas medioambientales ujú, en general y, por cierto, por el servicio público, en especial por la normativa y por el derecho en el servicio público. Me mm, encantó esa mm, área de los recursos naturales y mm, postulé en el 2021, entonces me vine a la Dirección General de Agua como analista legal luego de un concurso también y asumí este cargo, asesora regional, un cargo muy lindo, mm, me gustó mucho y es desde ahí, bueno, el 2023, en marzo, ya asumí el cargo de directora regional de esta región y la verdad es que hoy mirando desde la perspectiva, ¿cierto?, mm, de tu pregunta, la verdad es que muy orgullosa, muy mm, contenta y en mm, especial en esta región, mm, porque es muy difícil hacer gestión hídrica desde la sequía, desde una sequía mm, profunda que atravesamos mm, nosotros. Entonces, mm, desde ese papel, desde mirándolo desde ahí, la verdad es que muy orgullosa, muy contenta de poder contribuir entonces a obtener principalmente mm, agua para consumo humano para todos los habitantes de la región o en la mm, mayor medida que se pueda. mm, mm. Qué bueno, Cintia. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por tu dedicación y compromiso, sobre todo. Y ya para entrar en materia y poder ir aportando, ¿no?, en información a la gente que nos está escuchando el día de hoy, quisiera ver si nos puedes compartir un poco en términos más, ya después vamos a entrar en términos regionales, pero a nivel nacional, ¿no? ¿Cuál es la principal función de la Dirección General de Agua en el país? Y sabemos que hoy en día estamos
sabemos que la constante hoy es el cambio, ¿no? Hay mucha incertidumbre a nivel nacional, a nivel climático, triple crisis. Entonces, desde ahí te pregunto, además, si visualizan justamente posibles cambios en la estructura o en la forma de gestión, ¿no? Tanto a mediano o corto plazo. Sí, bueno, la DGA primero es el organismo, cierto, público rector en materia de aguas. Ya somos la Mm, autoridad en materia de aguas hoy en día. Y bueno, tenemos como principal objetivo siempre la planificación del recurso hídrico en nuestras fuentes naturales, ¿cierto? Las aguas continentales. Constituimos también derechos de aprovechamiento en aguas. Hoy tenemos nuevos tipos de derechos de aprovechamiento. Vamos a profundizarlo dentro de otras más mm, adelante, ¿cierto? Los nuevos tipos y las nuevas formas de los derechos de aprovechamiento. Bueno, investigamos, medimos el agua, monitoreamos cantidad y calidad, principalmente a través de nuestra red hidrométrica nacional. Ejercemos la labor de policía y vigilancia de las aguas en ya, causas naturales de uso público. Fiscalizamos, por cierto, la afectación a la mm, cantidad y calidad de aguas, a las modificaciones de los cauces, ¿cierto? Sin autorización, que no se extraigan aguas sin derechos de aprovechamiento, entre otros. Y, por supuesto, supervigilamos el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua y le brindamos asesoría. Hoy estamos haciendo un trabajo súper importante con las mm, comunidades de agua a nivel nacional y también a mm, nivel regional. Y respecto de mm, los cambios, bueno, nosotros ya estamos viviendo algunos cambios, porque nosotros mm, en el 2022 tuvimos una reforma muy importante del mm, Código de Agua y con posterioridad hemos tenido otras reformas al Código de Agua, unas leyes un poquito más cortas mm, que nos impactan harto. La última, que fue el 2024, que también cambió algunos paradigmas para nosotros en cuanto a solicitar los acuerdos de redistribución o a involucrar mm, ciertas obras de desarrollo estatal como parte de los acuerdos de redistribución que podemos pedirle a las organizaciones de usuarios cuando nos encontramos en escenario de sequía. mm, Entonces, sí, modificaciones para que el MOP pueda ser desaladoras multipropósito. Estamos mm, viviendo muchos cambios con ocasión, ¿cierto?, a las problemáticas que nos enfrentamos hoy en día que vienen a raíz mm, del cambio climático. Haciendo las mesas estratégicas de recursos hídricos, o sea, impulsando la mm, gobernanza tanto de las mm, aguas subterráneas a través de las comunidades de aguas subterráneas, como a través de la instauración de estas mesas estratégicas de recursos hídricos, que, donde todos mm, tenemos que participar, ¿cierto? Y mm, crear y planificar, que es esto, lo primero que comenté, que es súper importante respecto a la función de la DGA. Yo creo que siempre mm, se viene en cambio, estamos mm, súper dispuestos a tener esta modificación de paradigma que tuvimos con la reforma del 2022, mm, que la seguimos implementando porque se siguen modificando siempre para bien, mm, así que sí, mm, yo creo que se viene en mm, cambio, lo estamos haciendo hoy y se viene en el futuro. Tenemos harto mm, trabajo por delante. mm. Bueno, hay que tener, ¿no? Esa adaptabilidad a este cambio climático, ¿no? Y esa adaptabilidad requiere, ¿no? De una mirada estructural. Y en ese sentido, bueno, me mencionas una masividad de funciones, ¿no? Pareciera, y uno diría, chuta, ¿cuánta gente compone finalmente la DGA para poder abordar toda esta funcionalidad, ¿no? Que es de una alta importancia a nivel nacional. Entonces, ¿cómo está compuesta la DGA en términos de departamentos y personal? ¿Cuántos son? Y si tú crees, con una manito en el corazón, ¿no? Si está realmente descentralizado su trabajo o tienen presencia en todo el país con la misma importancia y celeridad. Bueno, nosotros somos un organismo centralizado, como Dirección General de Aguas propiamente tal, pero tenemos Mm, oficinas a lo largo de todo Chile, en todas las regiones del país hay una oficina de la Dirección General de Aguas y en algunos casos, como el nuestro de la región de Coquimbo, tenemos además oficinas provinciales en nuestras otras dos provincias, ¿ya? Y también entiendo que la región del Biobío también tiene oficinas provinciales. Entonces, mm, en ese sentido, estamos de esa manera estructurados a nivel nacional con estas mm, oficinas, pero también tenemos estructuras nacionales de departamentos, ¿cierto? Y estas se replican a nivel regional, o sea, tenemos tanto mm, la división de estudio y planificación en nivel central, tenemos profesionales a nivel regional, tenemos también el departamento de administración de recursos hídricos, también el departamento de organizaciones de usuarios, el departamento de fiscalización, el de conservación y medio ambiente, el departamento legal, entonces el de hidrología, el de administración, o sea, tenemos departamentos en ambas, tanto a nivel nacional como jefaturas nacionales, y también a nivel regional tenemos nuestros analistas y algunas jefaturas, ¿cierto? Ya a nivel regional. Somos aproximadamente, porque esto puede ir variando, pero aproximadamente somos 828 entre hombres y mujeres quienes conformamos la Dirección General de Agua. Con una manito en el corazón,
siempre falta, mientras más queremos avanzar y más cosas queremos hacer y más modificaciones tenemos, nos falta siempre personal, ¿cierto? Uno siempre podría aspirar a querer hacer mucho más con más personas, especialmente por las reformas al código, ¿eh? Que han traído procedimientos nuevos, una nueva mirada, un nuevo trabajo. Siempre se espera, pero yo creo que vamos bien, estamos haciéndolo con mucho corazón y con mucho compromiso, irnos adaptando, que ya llevamos algunos años, pero siempre con estas modificaciones, adaptándonos porque la DGA está compuesta de funcionarios que aman lo que hacen. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos súper bien. Oye, Cintia, bueno, y desde tu percepción, ¿no? No solamente jurídica, sino que también técnica, ¿no? Que nos parece maravilloso que también tengas tú, que seas abogada, ¿verdad? Y poder tener tu background también desde el punto de vista jurídico, porque la crisis hídrica no es solamente ambiental, ¿no? Hay temas que resolver en términos de gestión, legales y jurídicas. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que es, o no crees, sino que desde una perspectiva, desde la DGA, ¿no? Como representante también, directora regional, ¿cuál es la realidad actual de la crisis hídrica en Chile, ¿no? Y cuáles son los mayores factores que hoy día están haciendo presión a esta crisis? Bueno, Chile, la realidad es que vive una sequía estructural en algunas partes de su territorio, ¿ya? Hoy en día 25,2 comunas se encuentran bajo decreto de escasez hídrica, ¿ya? Y esta corresponden a toda la región de Coquimbo, es decir, las 15 comunas de la región de Coquimbo se encuentran bajo este decreto de escasez hídrica y 10 comunas de la región de los lagos y el 20% de la comuna de Arica se encuentra en esta situación por encontrarse en un sector acuífero, ¿cierto? El de Arica, y ahí se encuentra este decreto de escasez. Entonces, una gran parte de nuestra población se encuentra bajo esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos una disminución de precipitaciones que afecta tanto al norte como al sur de Chile. Tenemos también una disminución de los caudales de los ríos, de los esteros, y como consecuencia de esto también una baja infiltración de los acuíferos que alimentan nuestras aguas subterráneas. Ese es como más o menos en lo que estamos. Por eso es que en el marco de los decretos de escasez hídrica, nosotros hemos solicitado los acuerdos de redistribución a las juntas de vigilancia, que podemos andar más adelante, ¿cierto?, de las herramientas de los decretos de escasez. Y también así nos ha informado el inventario público de glaciares del 2022, que nosotros llevamos como Dirección General de Agua, y hemos dado cuenta de la fragmentación de estos glaciares, ¿cierto? La superficie de hielo se redujo alrededor de un 8%, y el volumen de hielo y el equivalente en agua, por cierto, de este volumen de hielo disminuyeron en aproximadamente un 15%. Entonces, por eso ante este escenario, como Dirección General de Agua, estamos siempre aplicando el factor de cambio climático para la concesión de los derechos de aprovechamiento como una gran modificación que trajo la reforma del Código del 2022. Entonces, yo creo que ese es más o menos el análisis respecto a la situación hídrica actual que vivimos en nuestro país, Francisco. Una situación bastante compleja en algunos sectores que estamos afrontando con todas las herramientas que nos entrega la legislación. Wow. Oye, Cintia, bueno, frente a ese escenario, ¿no? Hay una institucionalidad detrás que va a estar, ¿no es cierto?, de alguna manera apoyando, ¿no? En regenerar o revertir, ¿no? Esta situación. Entonces, de ahí preguntarte, ¿qué gestiones consideras realmente fundamentales de reforzar primero y luego de accionar como nuevas, quizás gestiones que ir implementando para revertir, ¿no? Y regenerar este patrimonio hídrico que, como bien tú dices, está dañado? Eso en términos de pregunta nacional. Pero a nivel de pregunta territorial, también quiero a ver si es que hay alguna iniciativa o política que tú quieras destacar, ¿no? Con su impacto positivo justamente en la región de Coquimbo. Bueno, hay este trabajo, ¿no? Pero en términos generales, como bien dices tú, como primera pregunta, como a nivel nacional, tenemos que avanzar en la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿ya? Y así poder obtener esta seguridad hídrica en las 4 dimensiones que establece, ¿cierto?, nuestra Ley Marco de Cambio Climático, el Código de Agua, es decir, tener agua en cantidad y calidad suficiente para el consumo humano, saneamiento, ¿cierto? Y también poder tener el equilibrio con el desarrollo económico,
también, consumo humano, y mantener un equilibrio con ocasión de las aguas que se requieren para el desarrollo económico. También ir siempre por la conservación y la preservación de los recursos hídricos para que apoyan a los ecosistemas, súper importante, y finalmente la resiliencia ante las amenazas que tenemos hoy en día, y esto se puede ver ya sea con sequía o con inundaciones, ya entre otras, ¿cierto? Contaminaciones de las aguas y otros. Entonces, nosotros estamos trabajando hoy en día y lo estamos haciendo, y este es un trabajo a futuro que estamos realizando hoy, pero que queda mucho trabajo, que son con las mesas estratégicas de recursos hídricos por cuenca. Hoy día tenemos 14 mesas estratégicas de recursos hídricos, y ahí es una mezcla, ¿cierto?, para llevar a cabo la gobernanza de estas cuencas a través de estas mesas para crear los planes estratégicos de recursos hídricos, que es parte de una función esencial de la DGA, que es planificar, pero ahora con los actores de la cuenca. Y estos son usuarios de agua y de manera indirecta, como titulares de derecho de aprovechamiento, y también de manera indirecta. Entonces nos juntamos sanitaria, SCRs, sociedad civil, juntas de vigilancia, pueblos originarios, comunidades agrícolas, en el caso de la región de Coquimbo, SENA, PRED, Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, el COGRID. O sea, estamos ahí reunidos, tanto actores públicos, privados y de la sociedad civil, y estamos dialogando y estamos llegando a acuerdos para poder priorizar medidas respecto de los recursos hídricos. Eso por un lado, ya como el trabajo actual. Pero respecto a lo futuro, ya lo que tenemos que hacer es, por supuesto, implementar nuevas fuentes de agua. Reuso de aguas grises, soluciones basadas en la naturaleza, como recarga artificial de acuíferos, cosechas de agua niebla, restauración de humedales, y así, entre otros. Y también, al mismo tiempo, la conciencia de todos, ¿cierto? Y de todas respecto de reducir el consumo de agua, de reutilizar las aguas de los procesos al máximo, de hacer más eficientes los procesos productivos, ¿cierto? Evitando pérdidas de agua, así. Y a nivel regional, la verdad es que nosotros estamos trabajando hoy en día con 3 mesas estratégicas de recursos hídricos. Somos la región con más mesas estratégicas instauradas, y por lo tanto ya estamos trabajando con el Plan Estratégico de Recursos Hídricos, ¿cierto?, con su visión a corto, mediano y largo plazo para implementación de las medidas hoy en la cuenca del río Choapa, y se viene prontamente la del río Limarí y la del río Elqui. Dejamos un poquito posterior la cuenca de los Choros, pero eso a nivel regional estamos trabajando, estamos ampliando nuestra red hidrométrica, y como una medida importante, no solo de la DGA, sino que también del Ministerio de Obras Públicas, del que nosotros formamos parte, ¿cierto?, como dirección. Por ejemplo, la desaladora que se está trabajando hoy en día para abastecer y la conurbación de La Serena y Coquimbo, además de otras varias desaladoras de emergencia para SCR, para otras localidades, y también, bueno, otros estudios maravillosos que están haciendo no solamente la DGA, sino que también otras instituciones, como el mapa de la niebla, que nosotros lo hemos mostrado en nuestras mesas estratégicas para tener el conocimiento de dónde está, y así, muchos estudios que estamos haciendo respecto del agua. Y a nivel regional, bueno, eso, y nosotros también estamos con acuerdos de redistribución en muchas de nuestras juntas de vigilancia, muchos de los embalses. Entonces, a nivel regional, estamos enfrentando también esto de la mejor manera, haciendo gestión, ¿cierto?, desde la sequía, con las dificultades que eso conlleva, porque hoy día están los regantes de los ríos están muy, muy restringidos en cuanto al uso del agua, con desmarques muy importantes, y siempre para asegurar el consumo de agua, ¿cierto?, tanto urbano como rural, que en muchos casos nuestra región ha estado en peligro, pero a través de las gestiones de la Dirección General de Aguas también hemos logrado tener actualmente agua en los embalses, que es súper importante. Si bien hay un 17% de agua embalsada en la región, al menos tenemos, ¿no? Y eso nos da tranquilidad por algún tiempo, si es que no existen precipitaciones. Este año ha precipitado muy poco en la región de Coquimbo. Wow, qué importante y necesario poder visibilizar, ¿no?, fuertemente la realidad, ¿no?, hídrica, ¿no?, del país, y sobre todo la región que tú estás hoy en día representando. ¿No? Llega a ser vertiginoso la cantidad de implementación y trabajo que están haciendo, ¿no?, adrenalínico, en muchas actividades que están haciendo en simultáneo, y agradecemos enormemente como ciudadanos, ¿no?, que la institucionalidad esté actuando de esa forma, ¿no?, tan intensa, y vinculándose, ¿no?, con las comunidades de base, como tú bien lo decías, comunidad indígena. Me parece realmente loable, maravilloso. Y en ese sentido, Cintia, siempre es, bueno, no siempre, hay veces que te dicen no mires la vereda del frente, ¿no?, el jardín del frente, pero
hay veces que es necesario generar, sobre todo en ciencia, referencia comparada, ¿verdad? Y en ese sentido, em, podemos tener referentes internacionales en gestión hídrica, países sobre todo que tengan realidades climáticas similares a las nuestras y que estén generando realmente activaciones, regeneraciones, como nosotros estamos de alguna manera proyectándolo. Sí, bueno, la DGA tiene una participación activa en todos estos encuentros internacionales con ocasión al cambio climático o a la regulación del recurso hídrico. Entonces, estamos sumamente informados de lo que ocurre en el ámbito internacional con nuestros vecinos, ¿cierto? De otros países. Tenemos casos muy similares con algunos estados de Estados Unidos, como California principalmente, donde lo vemos siempre de una mirada, tienen una forma muy similar a nosotros con ocasión de la concesión de los derechos de aprovechamiento, ¿cierto? También Australia, y ahí también las medidas que ellos han tomado para enfrentar la crisis hídrica, porque también tienen algunos sectores muy secos, muy áridos, ¿cierto? Y otros sectores mucho más lluviosos. Entonces, la verdad es que sí. Muchas veces es complejo por las legislaciones, ¿cierto? Pero estamos encontrando las similitudes y, por supuesto, también participando de todos los encuentros para poder conocerlo. Por ejemplo, sabemos que las mesas estratégicas con ese nombre quizás no están en todos los países, pero muchos sí tienen estos consejos de cuenca u otros nombres similares donde hacen un poco de gestión de gobernanza, ¿cierto? Entre todos los usuarios de la cuenca tengan o no derechos de aprovechamiento en ello. Entonces, sabemos, lo hemos mirado para muchos de nuestros procesos y seguimos en conversaciones con los organismos internacionales y también con otros países para poder mejorar, ¿cierto? Y traer ideas. Oye, siempre yéndonos un poquito más al área chica ahora, lo has mencionado, ¿no? En alguna de las contestaciones que has hecho a mis preguntas, pero quiero reforzarlo y ser un poquito más, indagar un poquito más, ¿no? Es cómo realmente ha evolucionado el tema de los derechos de aprovechamiento de agua en Chile, ¿no? Que sabemos que es un tema muy candente y qué desafíos se presentan, sobre todo con la sobreasignación, ¿no? Que he sabido que existe y por ende el agotamiento de las fuentes. Y hablo en un escenario de aguas superficiales y aguas subterráneas. Sí, bueno, con la reforma del código a nosotros se nos vino un cambio de paradigma respecto a cómo otorgábamos los derechos de aprovechamiento, ¿cierto? Y a su definición también. Porque principalmente creó algo el código de agua que nosotros no lo teníamos, si bien lo aplicábamos en algunos casos, teníamos nuestras propias resoluciones internas, em, lo trajo y lo consagró, que es el derecho humano al agua. Eso no estaba indicado, era una de las grandes deudas que tenía Chile y hoy lo consagró de manera legal, que este derecho humano al agua, que es irrenunciable. Por tanto, desde ahí nosotros vemos esta diferencia y por lo tanto estableció criterios de categorización respecto de los usos, ¿ya? Y priorizando siempre el consumo humano respecto del otorgamiento de derechos de aprovechamiento, que también está el saneamiento, el uso doméstico de subsistencia y eso que vele, ¿cierto?, con el equilibrio entre la preservación ecosistémica y también las funciones productivas del agua. Entonces, entender el agua con sus múltiples usos y tenerlo así presente. Porque antes de la reforma del código no existía esta priorización, por lo tanto, las solicitudes que ingresaban, ¿cierto?, para constituir nuevos derechos era por orden de llegada, pero actualmente nosotros si nos llega una solicitud de una PR, ¿cierto?, de una sanitaria, nosotros le damos prioridad. Queda primero en la fila y para así, por ejemplo, si existe ya una cantidad determinada de agua de volumen que se encuentra en un acuífero, nosotros le damos prioridad, ¿cierto?, a la sanitaria o a los SCR y los demás, ¿cierto?, en los demás usos productivos. Eso se estableció y ahora tenemos que siempre nosotros cada vez priorizarlo, cada vez que se nos encuentre esta situación. También se incorporó la variable de cambio climático cada vez que nosotros hacemos este análisis, que es algo que tampoco existía antes de la reforma del código. Y además hoy se estableció que los derechos de aprovechamiento son concesiones que se entregan hasta por 30 años, que puede ser prorrogable, por cierto, pero la prórroga de esta concesión por 30 años además está sujeta siempre a la no afectación del acuífero. Entonces ese análisis se debe realizar.
Antes eran indefinidos los derechos de aprovechamiento, no se hacía ningún análisis con ocasión, ¿cierto?, de la afectación a los acuíferos o un plazo, ¿no? Entonces, esa también es algo que nos entregó la reforma del código. Y algo muy novedoso, pero que era muy necesario, que lo había exigido la ciudadanía, era la concesión de un derecho de aprovechamiento, pero no extractivo, in situ. ¿Ya? Y esto era para preservación ecosistémica, para utilización cierto, turísticos, recreacionales, deportivos. Entonces utilizan el agua, pero nunca la extraen, pero sí requieren que el agua se encuentre en esos lugares. Y eso es muy bueno. Nosotros ya sacamos un reglamento respecto de ello, así que estamos muy, muy contentos de poder ir avanzando, ¿cierto?, en esta concesión de derechos de aprovechamiento, porque era muy necesario. Estas personas no van a usar el agua, pero sí la requieren para hacer deportes náuticos, ¿cierto? Para hacer otras actividades o simplemente para conservar preservación ecosistémica. Entonces, dejamos este volumen de agua, esta concesión, que si bien no se extrae, pero está ahí. Y eso es súper importante. Así que, en general, estamos bien contentos porque estamos avanzando en esto y ahí hemos tenido esta evolución de los derechos de aprovechamiento y también algunas otras restricciones, como por ejemplo los cambios de punto de captación de agua subterránea. Hoy en día tienen que estar conformadas las comunidades de agua subterránea o a lo menos demostrar la persona. Oye, esta es la alarma de evacuación. Y bueno, en ese sentido estamos trabajando en aquello. Ya, pero más o menos eso. O sea, hemos tenido una gran modificación a los derechos de aprovechamiento, si bien se mantienen, eh, tienen estas variables, sobre todo la del cambio climático, que para nosotros es fundamental. Oye, bueno, qué buena noticia, ¿no? Qué buena noticia. Y en ese sentido, nosotros, siguiendo en el tema de los derechos de aprovechamiento, ¿no? Sabemos que hay una campaña de inscripción y regularización, está la consolidación, ¿no es cierto?, del catastro público, ¿no?, del agua. ¿Cómo ha ido? ¿Qué balance tienen ustedes con esa campaña, ¿no?, de la inscripción y regularización y la consolidación del catastro público del agua? Bueno, aquí también la reforma entregó algo súper importante con esto, porque ahora obliga a los titulares a tener que tanto inscribir sus títulos de derecho de aprovechamiento en el conservador para que esto no caduquen, y además de registrarlos en el catastro público de agua. Entonces, siempre que se impone una obligación a los titulares, es difícil que puedan llegar a comprenderla. Entonces, y ejecutarla, y a nosotros nos interesa mucho que esto fluya, y así la Dirección General de Agua también tener mucha más información. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, nosotros hemos estado impulsando la campaña que salió en el 2024, que es Sigue la corriente del agua. Y esta campaña lo que busca básicamente es nosotros ir a informar cómo deben regularizar sus títulos. Entonces lo que hacemos son operativos a nivel nacional, los hemos hecho prácticamente en todas las regiones, más cercano a la ruralidad también, y en ese sentido hemos hecho muchísimas, y ahí las personas van con su documentación, los orientamos respecto de lo que tienen que hacer y que dar cumplimiento. Para muestra, solo indicar que el 2024 se hicieron 191 campañas de Sigue la corriente del agua a nivel país, y en lo que vamos de este 2025 llevamos 73. Entonces, sin duda, estos operativos donde la DGA está en terreno, in situ, donde están los regantes, ¿cierto? Y los titulares de derechos de aprovechamiento que deben cumplir con esta obligación, ha sido un gran apoyo a los pequeños usuarios del agua principalmente, ¿no? Y a la agricultura familiar campesina. Entonces, estamos haciendo aquello y estamos también, obviamente, resolviendo estas solicitudes que si bien en un momento fueron muchísimas y llegaron, nos abrumaron un poco de lo que nosotros llevábamos antes de la reforma del código. Solo mencionar que en el 2024 se resolvieron más de 30.000 solicitudes de registro en el catastro público de aguas por parte de la DGA. Así que estamos trabajando de manera ardua. Fue algo que lo vimos como un desafío cuando lo vimos de esa manera con la reforma del código, pero que lo hemos ido desarrollando. No está exento de dificultades, respecto a los títulos de derecho de aprovechamiento, de la falta de conectividad muchas veces digital, respecto de los usuarios que muchas veces son de las zonas rurales, pero por eso mismo nosotros nos acercamos y tenemos varias formas de que nos ingresen. Ya pueden irse directamente por la página web de la DGA con su clave única, o pueden ingresarlo también a través de las oficinas de la DGA de manera manual.
Entonces, la hemos estado implementando de todas las variables para poder facilitar este proceso a los usuarios. Siempre puede ser complejo realizar trámites, ¿no? Pero creemos que vamos súper bien encaminados, nosotros y los usuarios en este desafío. Oye, y para continuar con esta campaña informativa, ¿no? A los usuarios de las aguas, sabemos que hay dos conceptos que son interesantes para nosotros que se puedan seguir compartiendo y reforzando, ¿no? Uno son los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, que puede sonar un poco complejo, ¿no? Quizá para el usuario común. Y además está el otro concepto que se llama comunidades de aguas subterráneas, ¿verdad? ¿Qué beneficios traen y cómo se puede promover la conformación, ¿no? De estas comunidades de aguas subterráneas, estas CAS? Y finalmente, ¿qué son estos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común que fija, ¿no? Y que promueve la DGA? Bueno, nosotros le denominamos CHAC por la sigla que bien dices tú, Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común, y es un sector ¿no? De un acuífero subterráneo, ¿cierto? Es un sector de este acuífero que se delimita así geográficamente para su estudio, evaluación y gestión. Entonces, un acuífero más grande puede estar dividido en más de un CHAC, por ejemplo, y algunos acuíferos pequeñitos son un CHAC, ¿ya? Entonces, es más que nada una definición administrativa que nosotros realizamos, ¿cierto? Esta una delimitación geográfica que utilizamos para poder estudiarlos de la mejor manera, porque en ellas confluyen varias situaciones, ¿cierto? Que determinan que así se delimiten. Entonces, la Dirección General de Agua los tiene así delimitados a nivel nacional. Nosotros lo podemos buscar a través de la página web y ahí determinar en qué CHAC uno está ubicado, ¿cierto? A nivel nacional. Y bueno, lo importante de estos CHAC es que nosotros a estos acuíferos los podemos declarar en zona de prohibición o de restricción, ¿ya? Y por lo tanto, los usuarios que se encuentren en estos sectores con estas declaraciones, es decir, que ya no se están entregando más derechos de aprovechamiento de agua en aquello, es necesario que los usuarios de estos CHAC puedan conformar una comunidad de agua subterránea. Esto genera una gobernanza respecto al recurso hídrico de los usuarios del mismo CHAC. Se conocen entre ellos, pueden establecer limitaciones a la extracción, como lo hacen hoy las juntas de vigilancia, ¿cierto? Cuando los caudales o el volumen del acuífero no es lo que se tenía en un principio. Sabemos que existe una gran profundización de pozos hoy en día, sobre todo en mi región, ¿cierto? Para poder acceder al recurso hídrico. Entonces, tiene muchos beneficios la conformación de las comunidades de agua subterránea. Finalmente van a generar ellos y van a poder administrar este recurso hídrico entre todos ellos. Y la forma que tienen es la misma que tenemos respecto de las demás comunidades de agua. Nosotros tenemos ya la Junta de Vigilancia, las asociaciones de canalistas, ¿cierto? Así que en ese sentido, la regulación es muy similar. Ahora, ellos se conforman entre todos los titulares de un CHAC, y esto puede ser judicial o extrajudicialmente, y finalmente tienen personalidad jurídica cuando son registrados ante la Dirección General de Agua. Y desde ahí pueden postular también a proyectos con otras instituciones, CNR, INDAP. Entonces, tienen los beneficios son múltiples y es sumamente importante tenerlo. Y además, esto como para finalizar este punto, hoy día el artículo 63 del Código de Aguas establece que quienes se encuentran en estas zonas declaradas prohibición o restricción deben conformar una comunidad de aguas, porque si no, no se les va a aprobar, ¿cierto?, un cambio de punto de captación ante la Dirección General de Aguas. Es decir, se te seca un pozo en un punto y necesitas correrlo hacia otro, a menos que demuestres que por lo menos lo has solicitado ante el tribunal. Entonces, hoy día estamos dando solamente autorizaciones provisionales mientras no se vayan conformando estas comunidades, pero entonces es súper importante, tanto lo que viene desde el fondo de los beneficios y también dar cumplimiento a una obligación establecida en la norma. Oye, bueno, para todo esto es clave, ¿no? El rol que tiene la DGA en cuanto al monitoreo, ¿no? Del recurso, ¿verdad? Sobre todo lo que tú decías sobre sobre asignación o agotamiento, ¿no? De un acuífero. En ese sentido, si podrías contarnos sobre el servicio hidrométrico que ustedes tienen. Yo hace años, en la universidad, hace muchos años, 20 años atrás, ya revisaba los informes, ¿no? De la DGA y lo encontraba maravilloso. Y sé que tienen muchas estaciones a nivel nacional. Entonces, ¿puedes decirnos cuántas estaciones hay en el país y qué tipo de datos genera para que la gente sepa realmente que hay mucha información, mucho registro que ustedes ponen a disposición, ¿no? En sus páginas web.
Claro, la DGA tiene a cargo nuestro Servicio Hidrométrico Nacional. Tenemos más de 2.000 estaciones, 2.400 aproximadamente estaciones a nivel nacional y miden diversos parámetros, ya que permiten contar con esta información oportuna, ¿cierto? Y de calidad para la toma de decisiones, principalmente de nuestras autoridades, ya sea para hacer gestión del agua, ¿cierto? O en casos de emergencia. Y de estas, más de 1.500 tienen una transmisión en línea, que la podemos ver todo, ¿cierto? Y revisar a través de la plataforma. Esta red tiene tanto estaciones fluviométricas, es decir, de los cauces en los ríos, tenemos estaciones piezométricas, es decir, para los acuíferos subterráneos, estos CHAC. También tenemos estaciones de niveles de nieve glaciológicas en los glaciares, en los lagos, los permafrost. También en estaciones meteorológicas tenemos en lagos y tenemos en embalses. Entonces, en todos estos puntos hacemos este control, ¿cierto?, del recurso hídrico para la toma de decisiones posteriores. Y bueno, nosotros también tenemos nuestro catastro de glaciares del país, ¿cierto?, donde DGA catastró más de 26.000 glaciares. Obviamente esto equivale a un 2,8% nacional, excluimos la Antártica chilena. Y el 66% de estas reservas de los glaciares también pudimos determinar que se encuentran en las regiones de Magallanes y Aysén. Entonces representa el 91% de su superficie. Todo este trabajo es el que hace la Dirección General de Agua a través de la Red Hidrométrica Nacional, que nosotros debemos seguir ampliando. Hoy en día lo estamos haciendo. La semana pasada inauguramos, por ejemplo, en la región de Coquimbo una nueva estación de nieve, que es súper importante para nosotros, y esperamos seguir ampliando eh, nuestra forma de medición. Y nosotros, como nos encontramos en una región que ya está declarada zona de escasez hídricas completa, la región de Coquimbo, tenemos también el monitoreo desde los embalses, el agua que ingresa a un embalse, el agua que sale del embalse, el volumen almacenado. Entonces estamos teniendo un control de las cuencas sumamente importante nosotros en la región, y también a nivel nacional todas las demás regiones del país. Oye, justo tocaste un punto que es muy relevante para mí y me encantaría que pudiésemos reforzarlo, ¿no? Para que la gente que nos esté escuchando pueda entender a qué se refiere, ¿no? Técnicamente la zona de escasez hídrica en relación justamente al artículo 314, ¿no? Del Código de Agua. ¿Cómo definimos técnicamente la zona de escasez hídrica? Y una vez que está definida, ¿no? ¿Qué herramientas nos entrega el decreto de escasez hídrica? Sí, bueno, el artículo 314 es uno de los artículos más importantes para hacer gestión de la sequía en el territorio. ¿Ya? El decreto de escasez hídrica tiene un objetivo principal muy importante, que es reducir al mínimo los daños generados por la sequía, ¿ya? Y con eso garantizar el consumo humano, saneamiento, uso doméstico de subsistencia, por lo que permite, tiene dos grandes herramientas. La primera herramienta es poder solicitarle a las juntas de vigilancia, y también con la reforma del 2024 a las obras de desarrollo estatal, como los embalses, eh, acuerdos de redistribución. Entonces nos tienen que decir a nosotros cómo con el agua que tienen hoy en día en sus cuencas van a garantizar el consumo humano, urbano y rural, si es que fuera la naturaleza en la cuenca, y el resto del agua, cómo la van a repartir entre los demás usuarios de la cuenca, evitando abusos en la distribución. Entonces nosotros hoy en día en la región de Coquimbo tenemos 13 acuerdos de redistribución. O sea, tenemos a la Junta de Lelqui, a la Junta de Río Choapa, tenemos a los 8 juntas de vigilancia de la provincia de Limarí, y además a los 3 embalses de la provincia de Limarí. Entonces, estamos con este trabajo súper importante, súper vigilándolo constantemente respecto a estos acuerdos de redistribución, su cumplimiento, para poder hacer gestión del recurso hídrico. Y por eso yo comentaba recién que nosotros sabemos que los regantes están a unos desmarques sumamente importantes, con una limitación del recurso hídrico, y por lo tanto acá se están haciendo otras gestiones para ellos, como, no sé, la automatización de riego, que las plantas se rieguen solo con lo mínimo, y hay investigaciones con ocasión de esto también, mucho en la región de Coquimbo, y también eso por nuestra parte, ¿ya? Y la otra herramienta que entrega es poder autorizar temporalmente extracciones de agua, principalmente para consumo humano. Entonces, muchos SCRs, en palabras coloquiales, quedan colgados, es decir, se secan los pozos de los APR, y por lo tanto tienen que recurrir a hacer un pozo muy próximo o a extraer agua del río, ¿cierto? Y en ese caso nosotros, porque no tienen derechos de aprovechamiento, estos CHAC
ya no se puede extraer más agua y por lo tanto otorgamos estas autorizaciones temporales. Lo mismo en las sanitarias, que se han visto, ¿cierto?, mermado sus pozos y también el agua que extraen del río, ¿cierto?, porque las juntas están en una situación bien grave, los caudales. Entonces nosotros otorgamos estas autorizaciones temporales con cargo al decreto de escasez. Hoy en día la región de Coquimbo ha otorgado más de 181 autorizaciones temporales con cargo a decretos de escasez. La mayoría de SCRs y otro gran porcentaje de la sanitaria y por último algunas juntas de vigilancia que también los han solicitado para fines múltiples, es decir, para cierto, ir paliando un poco para ya los efectos de la sequía y poder tener agua principalmente para consumo humano. Entonces, esas son las dos grandes herramientas. Nosotros para poder autorizar un decreto de escasez lo que hacemos, tenemos una normativa que está señalada, ¿cierto?, a través de una resolución de GA, donde tiene un poco de protocolo, es decir, el delegado presidencial a nosotros nos pide como DGA poder hacer nuestros informes para poder insumar, ¿cierto?, a la autoridad, al presidente de la República, para que así lo decrete. Y por eso es que como Dirección General de Agua tomamos datos de caudales, de años anteriores y hacemos todo un análisis cierto hidrológico, hidrometeorológico respecto de los años anteriores y se hace este análisis. Si faltan antecedentes, por supuesto que se le pide también tanto a la Dirección de Obras Hidráulicas con su subdirección de SCR para que nos digan cómo los SCR si han tenido afectación, ¿cierto?, de sus aguas subterráneas y esto cómo ha impactado, cuál es su población, lo mismo a la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto de las sanitarias, si también han tenido un impacto, cuáles son sus problemáticas respecto a la disminución de los acuíferos y la población afectada. Lo mismo con agricultura, les solicitamos que nos indiquen también respecto a las hectáreas de riego, si han visto disminuida y la afectación económica. Entonces, toda esta información se junta, se hace el análisis pertinente establecido a través de los criterios de severa sequía que tiene la Dirección General de Agua. Con esto se emite un informe y hace muy poquito, durante este mes de julio, fueron entonces prorrogados los decretos de escasez hídrica de la región de Coquimbo con un nuevo informe de la Dirección General de Agua y fue firmado, por supuesto, por la ministra de Obras Públicas en nombre del presidente de la República en conformidad con la puesta reglamentaria. Entonces, ahí ese es un trabajo arduo que hacemos, por lo tanto tiene todo un protocolo, pero finalmente es la Dirección General de Agua que con los insumos propios de la red hidrométrica y de otros servicios, ¿cierto? Generamos este informe y damos cuenta de que existe esta severa sequía y que es necesario tener esta declaración de escasez hídrica en el territorio. Oye, bueno, comentario aparte para aquellos que nos escuchan y no saben qué son las siglas, SCR se refiere a Servicio Sanitario Rural, Territorios rurales, ¿ya? sí, Por si perdón. acaso. Eh, mencionaste algo muy importante para mí también, que es la priorización, ¿no?, del recurso y lo puntualizaste muy claramente, ¿no?, para el consumo humano. Pero también sabemos que hay un sector productivo, ¿no?, pujante, fuerte. Entonces, aprovechando también que fuiste parte, ¿no?, de la Seremi de Minería, ¿qué aprendizaje de ese sector has podido aplicar en tu trabajo actual? Y si realmente hoy hay tensiones o más bien sinergias entre minería y gestión hídrica en la región. Bueno, la verdad es que tienen muchas similitudes en cuanto al derecho, en cuanto a la norma, porque también son concesiones mineras y ahí tiene todo un sistema con ocasión al recurso, ¿cierto? Que también es un recurso natural la minería. Entonces, en ese sentido, se parecen bastante, ¿ya? En cuanto también a los permisos medioambientales, a la forma en cuanto a la ley marco de cambio climático. Y en estas conversaciones respecto de la priorización del consumo humano, debo decir que yo gratamente me he dado cuenta, ¿cierto?, a través de las reuniones y de los análisis, que las juntas de vigilancia, donde muchas veces participan las mineras y grandes mineras, siempre están de acuerdo con la priorización del consumo humano. Entonces, en ese sentido, debo decir que nunca se ha conversado y que alguien diga no prioricemos el consumo humano. Al contrario, inclusive sin acuerdos de redistribución, las juntas así lo hacen. Principalmente, debo decir, las juntas de vigilancia que están muy en el sector rural. Ya nosotros tenemos algunas juntas que son más chiquitas y que abastecen principalmente a esto agua potable rural.
y en ese sentido son los mismos usuarios, ¿ya? Los mismos mineros son los mismos usuarios, viven en el mismo sector y por tanto les interesa que su familia también tenga agua para el consumo humano. Y con las grandes mineras, sabes que la verdad es que hemos trabajado bastante bien. Las mineras tenemos otros tipos de problemática, principalmente como eventualmente nuestros seguimientos medioambientales y otros, ya cumplimientos de ese tipo, fiscalizaciones, pero en general en la priorización del consumo humano hemos tenido una muy buena eh, llegada y nadie lo pone en duda, la verdad. Qué bueno, te agradezco la respuesta. Cintia, y ya para ir cerrando, queremos, antes de la última pregunta, ¿no? Dejar eh, puesto aquí sobre la mesa, ¿no? ¿Cuáles son los canales de difusión a los cuales aquella gente que nos está escuchando puede acceder, ¿no? A toda esta información que tú has mencionado? ¿Dónde podemos encontrarla? Bueno, tenemos nuestra página web de la DGA, dga.mov.gov.cl, o simplemente googlear Dirección General de Aguas. Y bueno, ahí tenemos las noticias, tenemos boletines hidrométricos, tenemos toda la información de nuestras estaciones de monitoreo, el inventario público de glaciares, el monitoreo de extracciones efectivas que deben cumplir todos los usuarios. Tenemos la actualización ahí de las jornadas de acompañamiento del Sigue la Corriente del agua, también están en línea los trámites, ¿cierto?, de regularización, de inscripción, del registro de los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, la página web es un muy buen lugar para informarse. Y nosotros también, a través de nuestras oficinas regionales, también atendemos público, ¿cierto?, para ir respondiendo a todas las consultas y, por supuesto, nuestro programa Sigue la Corriente del Agua, que nos mantenemos haciendo en todas nuestras comunas. Generalmente es a solicitud de usuario, nosotros nos solicitan, mira, en tal lugar tenemos que ir, hay problemas, hay dudas respecto de los trámites ante la DGA y nosotros estamos siempre llanos y dispuestos a coordinarnos para asistir a los territorios. Entonces, en eso estamos y bueno, invitados a todos para que puedan visitar nuestra página web, enterarse y también están las resoluciones, las normas, un sinfín muy importante de material para utilizar. Maravilloso. Y para ir cerrando, ¿no? Como cuidadora del agua, Cintia, em, ¿podrías dejarle un mensaje a quienes nos escuchan, especialmente a quienes quieren aportar, ¿no? Al cuidado y la gestión responsable del agua en Chile? Nos escuchan gente eh, de secundarios, ¿no? Me refiero en el colegio, universidad y profesionales, ¿no? Entonces, sería bueno dejarle un mensajito para poder inspirarlos, ¿no? En este camino. Es súper importante que todos y todas sigamos trabajando en pos, ¿cierto?, de la preservación del recurso hídrico. Hoy en día muchas regiones de nuestro país están enfrentando una severa sequía estructural importante, donde lo que tenemos que resguardar siempre es el consumo humano. Yo llamo acá a que entre todos podamos aportar nuestro granito de arena, tanto las industrias, que tienen siempre mucho que aportar porque son quienes más utilizan el agua, pero también nosotros en nuestra casa, ¿ya? En tan pequeñas acciones. Entonces, la idea es que el agua la cuidemos entre todos, ¿ya? Para que podamos hacer una mejor gestión de esta agua. Bueno, a cumplir la normativa también y a aportar cada uno desde su vereda, ¿cierto? Con la disminución del recurso hídrico y el reuso de esta, a lo menos es lo que esperamos. Eso, Francisco. Bueno, te agradecemos mucho, Cintia. Recuerden, estamos con Cintia Álvarez, abogada, directora regional de Aguas de Coquimbo. Te agradecemos mucho toda la información, muy clara, muy contundente. Estamos en un nuevo episodio, El Reflejo del Agua. Te agradecemos mucho por tu participación. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de haber participado. Gracias. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de El Reflejo del Agua. Agradecemos profundamente a Cintia Álvarez Rivera por su claridad, compromiso y valiosa experiencia compartida con nosotros. Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos, compartirlo y sumarte a esta comunidad que busca fortalecer la cultura hídrica en Chile. Soy Francisco Torres, CEO de Bioantú, y esto fue El Reflejo del Agua, porque el futuro se escribe con agua y con conciencia. Hasta la próxima.